Muy bien, muy buenos días. Estamos agradecidos con Sandra por la invitación, por poder estar aquí y por lo bien que nos están atendiendo. Nos estamos hablando a ver si nos podemos quedar unos días más, porque no, estamos muy contentos y les trajimos un poco de fresco. Me decían que acá estaba muy seco y con mucho calor, así que vinimos de Buenos Aires con todo el frío del sur. Bueno, a ver, esto es un taller. La idea no es que dé otro mensaje. A veces uno dice taller y es otra predicación más. La idea que tengo yo, al menos de taller, es un poco más de trabajo, ¿no? De compartir algo en el cual ustedes puedan participar también. Así que yo les voy a ir hablando de un tema, vamos a ir estudiando juntos la palabra de Dios y voy a dar lugar a preguntas. Así que la idea es que participes, porque ese es el concepto de taller, que puedas participar, que puedas preguntar. Hace poco salió por fin un libro que escribí en la pandemia no había que salir a ningún lado, así que dije, bueno, siempre ponía excusas para escribir, ¿no? Estoy muy ocupado, qué sé yo, ahí no me quedaron excusas, me puse a escribir y claro, yo pensé, cuando lo terminé, listo, ya está, ahora voy y lo imprimo. Bueno, no era tan fácil la cosa. Así que tardó todos estos 3 años, pero por fin salió este libro, vamos adelante, y está basado en el libro de Hebreos. Y te cuento un poquito el porqué. 2 razones me llevaron a elegir, porque cuando me puse a escribir tenía 2 o 3 temas que los tenía en proyecto, como pensé que podían ser interesantes, pero me definí por 2 motivos. Uno es porque el libro de Hebreos tiene unos capítulos que son sumamente interesantes, pero que no son generalmente usados en los mensajes, ni tampoco hay comentarios sobre esto, porque son medio difíciles. Fíjense un pasaje que está en 2 Pedro, antes de ir a Hebreos, en 2 Pedro capítulo 3, dice el versículo 15 y 16, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo creo que la carta a los Hebreos la escribió el apóstol Pablo, no hay tiempo ahora de darte los argumentos, pero el asunto es que acá Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender, que algunos tuercen o fuerzan para tratar de distorsionar el mensaje. Y yo veo realmente que se ha hecho eso con algunos capítulos, como por ejemplo el capítulo 6 de Hebreos, el capítulo 10, que son capítulos que algunos tuercen diciendo que hablan de que la salvación se pierde. Y por supuesto la salvación no se pierde. Y otros entonces lo fuerzan para el otro lado. Como quieren estar en contra de eso, dicen no. Entonces está hablando de personas que son apóstatas, que no son realmente salvos. Pero tampoco es así, porque está hablando a creyentes. Incluso el autor se incluye en estas advertencias y por supuesto el autor era salvo, era creyente. Entonces, o se tiran para el lado de pérdida de salvación o van para el otro lado de que son apóstatas y que no son salvos. Y de alguna manera, cualquiera de las 2 cosas que elijas pierden la exhortación principal que hace el autor, que está dirigida a creyentes y que realmente tienen exhortaciones profundas que creo que la iglesia hoy necesita. Entonces por eso dije, no, hay que estudiar más este asunto, hay que tratar de explicar y ver cómo es el mensaje que realmente el autor quiere transmitir sin desviarnos a estas doctrinas, como dice acá, que van confundiendo y van causando daño. Así que bueno, elegí uno de los capítulos, por tiempo no podemos tratar más hoy, pero elegí el capítulo 10. Así que ese es el capítulo que hoy les invito a que estudiemos juntos. Muy bien. Hebreos capítulo 10. Dice desde el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y después dice, traed a la memoria los días pasados, y salteando entonces un poquito más adelante, dice desde el versículo 35, no paráis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy bien, este es uno de esos pasajes que, como leíamos al principio, algunos tuercen, ¿no? Y van mal interpretando. Entonces tenemos que entender un poco a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a creyentes que estaban en medio de un conflicto de retroceder, de volver. A ver, los creyentes estos se habían convertido en los primeros capítulos de Hechos, en las predicaciones eran creyentes judíos que se convirtieron en Jerusalén cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, 3, 4. Esa multitud fue esparcida en Hechos capítulo 8, hubo una persecución y dice que fueron esparcidos por Judea, por Samaria, por todas partes y a donde iban predicando el Evangelio. Pasaron 30 años de esa persecución. Muchos de estos creyentes, o si pasaron 30 años, o ya estaban ancianos, o eran una nueva generación. El asunto es que ahora, después de 30 años, ya estamos en el año 66, 67, y la historia cuenta que en ese tiempo Nerón incendió Roma, ¿se acuerdan? Y le echó la culpa a los cristianos, ¿no? Claro, Nerón quería, dice, desde Roma había 10 barrios debajo, 7 de ellos eran pobres. A Nerón le molestaba ver esa pobreza y les prendió fuego. Pero por supuesto tenía que echarle la culpa a alguien, que la gente no se entere que fue él. Le echó la culpa a los cristianos. De ahí los cristianos fueron perseguidos, pero muy violentamente, no como antes. Por eso es que las historias que ustedes saben, que los echaban a los leones y la gente festejaba, ¿no? Porque decían, me quemaste la casa, tomá, ¿no? Ahora que te coman los leones. A partir de ahí hubo una persecución violenta. Entonces algunos de estos creyentes dijeron, vamos a volver a Jerusalén. Vamos otra vez a volver a nuestras raíces judíos. Nos vamos a hacer otra vez pasar por judíos y de esa manera vamos a salvarnos de la persecución, que no nos tomen como cristianos. El temor los llevó a retroceder. Por eso termina diciendo, nosotros no somos los que retroceden. Está hablando de este concepto de volver al lugar de donde ellos salieron, a la religión que ellos dejaron, de volver atrás. Y esto de alguna manera iba a dar un testimonio malísimo, ¿no? Porque te imaginás familias que dejaron en Jerusalén diciendo que encontraron al Mesías, que empezaron una nueva vida y ahora después de unos años los ven volver fracasados. Y dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Mesías? Y de pronto el testimonio que ellos iban a dar era un testimonio malísimo si volvían. Además, entre paréntesis, qué cosa, ¿no? Cuando el hombre quiere buscar su propia salida, porque algunos habrán vuelto, ¿no? Años 66, 67 habrán vuelto a Jerusalén. ¿Alguno se acuerda qué pasó en el año 70 en Jerusalén? Vino un emperador, un comandante llamado Tito, y destruyó Jerusalén. Y no quedó, como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra, destruyó todo. Así que algunos que volvieron pensando que ahí iban a estar seguros, no hay seguridad cuando uno la busca como escapando de la voluntad de Dios. El lugar más seguro es estar en la voluntad de Dios. Y entonces acá el autor les escribe a estos creyentes con el objetivo de que no abandonen la fe, de que no retrocedan, de que no abandonen esa fe que una vez tuvieron. Dice, por eso traed a la memoria cuando aceptaste a Cristo y sostuviste gran combate de padecimientos, pero lo soportaste con gozo.
porque tenías puesta la mirada en la herencia, en el cielo. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Y el autor los ve cansados, dice en el capítulo 12, con los brazos caídos, las rodillas, viste, un corredor cansado que ya no da más, que dice, no, yo abandono la carrera. Dice, no, vamos, todo el libro de Hebreos tiene el objetivo de animarte a seguir en la carrera, a no abandonar, a levantar el ánimo, vamos, hay que seguir, hay que correr, no hay que desmayar. Constantemente, capítulo tras capítulo, está ese estímulo del autor. Y acá llega el capítulo 10, ¿no? Y nosotros comenzamos a leer esta porción bastante dura, ¿no es cierto?, donde dice, si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificio, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No, lo único que nos queda es una horrenda expectación de juicio. Y alguno dice, ¿ves? Está hablando del infierno, está hablando del fuego del infierno. No. A ver, vamos a empezar entendiendo a quién le está hablando acá. Para entenderlo tenemos que ir un par de versículos antes. Dice desde el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. 23, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. A ver, aquí está el contexto de lo que va a venir después, ¿no? Hay algunos verbos que son acá principales. Acerquémonos, mantengamos firme, considerémonos unos a otros. Y después dice, no dejando de congregarnos. Y se ha aplicado esto para decir que no hay que dejar de venir a la iglesia. Y está muy bien, porque no hay que dejar de venir a la iglesia. Pero el autor en realidad apunta a otra cosa acá. En primer lugar, el verbo no es congregarnos. El verbo acá en griego es no desertar. No dejando, esa palabra que se traduce acá dejando, se usaba para un desertor, el desertor de un ejército. No seamos desertores, dice. No abandonemos el ejército de Dios. No seamos desertores. ¿De qué? De la congregación. Es un sustantivo, congregación. Pero no es la palabra congregación, en griego es sinagoga. Sinagoga es congregación. Pero acá aparece una palabra que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Es episinagoga. Esa preposición epi, para traducirla hoy, podríamos traducirla supercongregación. De la supercongregación, de la gran congregación. No es la congregación, es la gran congregación. A ver, 2 veces se utiliza, la otra vez es 2 Tesalonicenses 2:1. Fíjense cómo lo dice ahí. 2 Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episinagoga con Él, y nuestra reunión con Él, no os rogamos, hermanos, está hablando de nuestro encuentro con Cristo en el cielo, nuestra gran reunión, la gran congregación. Cuando una palabra aparece tan poco en el Nuevo Testamento, necesitas recurrir a ver cómo se usaba la palabra en el mundo griego de aquella época, para tratar de entender, porque claro, no hay mucha más referencia en la Biblia. Entonces, ¿qué era la episinagoga? No era la reunión común, ¿qué era? Entonces, estudiando en el uso secular de la palabra se usaba militarmente. Militarmente, a ver, en aquel tiempo usaban la trompeta, hasta el día de hoy el ejército usa la trompeta, ¿no? Hay distintos toques de trompeta, ¿no? Está el toque que se toca a la mañana, la aurora, ¿no? Toque para alerta, toque para reunirse porque hay guerra, toque de esto, toque del otro. Bueno, había un toque, el de la episinagoga. ¿Qué significaba? Que el general podía llamar a un batallón, a un grupo, y entonces tocaba un sonido que ese grupo identificaba y sabía que los estaban llamando. Pero cuando el general decía, tocame para la episinagoga, ¿qué está diciendo? Que se reúna todo el ejército. Era el toque para reunir a todos los batallones. No a un batallón, no a un cuerpo en un lugar determinado, sino era la reunión general. Bueno, justamente acá dice
no seamos desertores de esa gran congregación, del ejército de Dios. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? ¿A qué hace referencia? Al arrebatamiento. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Seguro está hablando del arrebatamiento? Claro, ¿cómo termina el pasaje? El que ha de venir, vendrá y no tardará. Está hablando de mirando que aquel día, ¿a qué día hace referencia? Al día donde se va a tocar la trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice Pablo en Corintios, ¿no? Se tocará la trompeta al día de la episinagoga, al día donde el Señor llame a su ejército, ¿no? Y nos saque de este mundo diciendo, retirada, nos vamos, ya terminó la tarea acá, nos vamos, ahora entra otra etapa, ¿no? Y entonces el Señor se lleva a su ejército y dice, no seas un desertor de esa gran reunión, porque nosotros vemos que se acerca el día. ¿Ustedes ven que se acerca el día? Yo veo que se acerca, pero a toda velocidad. Uno no puede dejar de ver las noticias que va sucediendo en el mundo actual y ver cómo se están cumpliendo las profecías, cómo el mundo se está preparando. Yo creo que el mundo se prepara mucho más rápido de lo que la iglesia se está preparando. Muchos en la iglesia no estamos tomando conciencia de que se acerca el día, de que ese toque de trompeta está muy cerca. Y entonces dice, si ves que se acerca el día, con más razón, no seas un desertor, porque se acerca el día. A ver, un desertor es uno que abandona el ejército, muchas veces por miedo, ¿no? Abandona el ejército. Y un desertor se puede convertir en un traidor. ¿Pero qué diferencia hay entre un desertor y un traidor? Ayúdenme a pensar. El desertor solamente abandona. El traidor hace algo más. Claro, el traidor, por ejemplo, le vende información al enemigo. ¿Entendés? Es decir, el traidor va un paso más allá, pero para ser traidor primero sos un desertor y después te convertís en un traidor. Acá está hablando a creyentes que estaban abandonando, estaban siendo desertores del ejército. Dios te llamó, dice, para dar testimonio. ¿Te acuerdas? Me seréis testigos. Ese es el objetivo, me seréis testigos. A donde vayas, dice, tienes que ser un testigo, pero estás abandonando tu tarea de testigo. Y no solo eso, sino que ahora el enemigo te utiliza para dar un testimonio en contra de Cristo. ¿Cómo? Claro, la gente tiene que ver tu vida y tu vida tiene que atraerles a Cristo. Tienen que ver que en medio de la queja y del temor del mundo tenés una vida de gratitud, de gozo. Tenés paz aún cuando toda la gente está en conflicto y tiene temores. Cuando ven la diferencia, se acercan y dicen, ¿cómo haces para tener esperanza en medio de estos tiempos? Y eso te permite predicar el Evangelio. Pero cuando ven a un desertor, el testimonio de esta persona es totalmente contraria. Esta persona les está comunicando, bueno, la verdad Cristo no fue suficiente, la verdad que... Vos sabés que hay un paralelo con algo que pasó del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue elegido para dar testimonio. Ellos fueron elegidos para mostrar lo que era el verdadero Dios ante un mundo de paganismo, que creían en muchos dioses. El pueblo de Israel fue elegido. Sin embargo, ellos fracasaron en su misión. Y en Ezequiel, capítulo 47, hay un pasaje tremendo porque dice Dios, he sentido dolor en mi corazón al ver mi santo nombre profanado entre las naciones a donde fuisteis. A ver, ¿qué está diciendo? Dios dice, tengo dolor en mi corazón porque están profanando mi santo nombre entre las naciones. ¿Saben por qué? Porque dicen, después dice el pasaje, porque dicen, estos son del pueblo de Dios y de su tierra han salido. A ver si entendemos qué está diciendo. Estos son del pueblo de Dios, pero de su tierra han salido. ¿Qué está diciendo? A ver, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué te fuiste de la tierra? Si tu Dios te ama, ¿por qué no te provee? Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no te cuida y no te protege del enemigo? Si te fuiste de la tierra y viniste a nuestra tierra,
a nuestro Dios, estás diciendo que nuestro Dios es mejor que el tuyo. Si viniste acá a buscar alimento, es porque tu Dios no te provee alimento. Entonces dice Dios, están profanando mi nombre. No estaban los judíos profanando el nombre. ¿Quién estaba profanando el nombre? Los que hablaban, los gentiles que hablaban, pero por el testimonio que dieron los judíos, que se fueron de la tierra. Bueno, este es el concepto. El creyente que se aparta sirve de mal testimonio, porque los del mundo dicen, bueno, a ver, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué no hace algo? ¿No? A ver, si él te da esa satisfacción, ¿no? El que bebe del agua que yo le daré, ¿no tendrá sed? ¿Y entonces por qué venís al mundo a buscar placer? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vida abundante? ¿Dónde está ese placer? ¿Te das cuenta? Entonces es un desertor, porque está dando mal testimonio, está arruinando el testimonio, está alejando a las personas de Cristo. Entonces el autor le habla a desertores, por eso el lenguaje que usa es muy duro, porque le habla a un desertor. Y entonces les dice, volviendo ahí en Hebreos 10, dice, porque si pecaremos voluntariamente. Bueno, esta palabrita tenemos que adaptarla un poco porque, a ver, todo pecado es voluntario, ¿no? O alguien peca porque te obligan. ¿Alguna vez alguien te puso una pistola en la cabeza y te dijo, peca o te mato? No. Uno peca porque quiere pecar, es decir, que todo pecado es voluntario. Esto no describe realmente el concepto de la palabra. El concepto de lo que el autor va a hablar acá está en Números capítulo 15. Ahí habla de 3 clases de pecado, no 3 pecados específicos, sino tipos de pecado. A ver, ¿a qué se refiere? Está el pecado, dice, de ignorancia. De ignorancia. ¿Qué significa? Yo no sabía que era pecado. Para ese pecado aceptar sacrificio. Está el pecado por yerro, es decir, por error, pero en este caso sabías que era pecado. Pero bueno, me equivoqué, lo hice mal. Está bien, perdón, Señor. Es un pecado, la expresión que usa la Biblia es por yerro. Pero después está el otro pecado por soberbia, donde dice la persona rechaza el consejo, menosprecia la palabra y hace afrenta. Es lo que dice acá. Es decir, la persona que dice, no me importa. Y vos le decís, pero no, escúchame, esto es un pecado contra ese Dios que te amó. No me importa, pero Cristo murió por vos, derramó su sangre. Por eso, como dice acá, pisotean la sangre. No me importa, yo lo voy a hacer igual. Es decir, es una persona que se rebela contra Dios y se convierte en un desertor. Es una persona que se rebela y dice, bueno, ya no hay más sacrificio. ¿Qué está diciendo? Ya Dios no puede hacer más nada. El sacrificio ya está hecho. A ver, ya está, no hay otra cosa que hacer. Y entonces, ¿qué le espera a esa persona? Una horrenda expectación de juicio. ¿Qué le espera a un desertor que lo agarran? ¿Qué le espera a ese soldado que lo atraparon y se había convertido en un traidor? Enfrentar el tribunal militar. Y el tribunal militar es duro. Y dice, bueno, eso es lo que le espera. Y entonces, fíjate, dice, si pecáremos así, le podríamos traducir la palabra en vez de voluntariamente, deliberadamente. ¿Vieron que hay distintas clases de homicidio? Está el homicidio culposo, está el homicidio doloso, ¿no? ¿Tenemos algún abogado acá? No vino. ¿Vieron? A ver, los distintos homicidios tienen distinta penalidad. Porque está el homicidio que uno hizo accidentalmente. Mataste a uno, pero no lo quería matar. Creo que es ese que se llama doloso o culposo. Culposo. Y el doloso es el que una acción violenta, ¿no? En una pelea se pelean los dos, pero le diste un golpe que lo mató. Pero está el homicidio con premeditación. Y se le agrega a veces y alevosía. Y ese tiene una pena mayor. A ver, ¿por qué? Porque es deliberado, porque lo planeó, lo premeditó. Bueno, esto es acá. Si pecáremos deliberadamente, premeditadamente, con alevosía, es decir, alguien que planeó rebelarse contra Dios y volver, bueno, dice, ya Dios no puede hacer más nada. Y entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá esta persona que con su testimonio está pisoteando al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? A ver, una frase contundente para decir que está hablando a creyentes.
Acá dice, está teniendo por inmunda o común, es decir, no está valorando. La palabra inmunda para nosotros suena muy fuerte. Para el judío todo lo que no era sagrado era inmundo. Inmundo o común se traduce. Dice, esta persona está teniendo por común la sangre en la cual fue ¿qué? Santificado. Fue santificado. Alguien que me lea, por favor, así participan ustedes, en este mismo capítulo, versículo 14. ¿Ves? Ahí está la misma palabra, santificado. Dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, completo para siempre. No te falta agregar más nada, ya estás completo. No falta pagar una cuota de tu salvación, ya está completo. Hizo perfecto para siempre, así que no es algo que puede cambiar mañana, es para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Y acá dice que estas personas tienen por común la sangre en la cual fueron santificados. Así que estas personas son completas, perfectas, para siempre. Son salvos. Otro argumento para decir que son salvos es que después dice que es necesario que el juicio comience por el pueblo de Dios. Está hablando del juicio al pueblo de Dios. Está hablando del juicio a los creyentes. ¿Hay un juicio para los creyentes? Sí. Dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es un juicio para determinar si podés entrar al cielo o no, porque si estás en ese juicio es porque sos salvo, porque sos hijo de Dios, porque sos del pueblo de Dios. Es un juicio que determina el galardón, la recompensa. La salvación no es un galardón. La salvación es la gracia de Dios que yo no merezco. El galardón, la recompensa es lo que nosotros trabajamos en esta vida y va a ser premiado y podemos adorar al Señor con ese galardón. ¿Cómo sé que está hablando de galardón? Bueno, fíjense cómo dice, versículo 36. 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia o perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de ese galardón. Está hablando de recibir el premio. Pero claro, dice, esta persona es un desertor. ¿Qué premio? No recibe ningún premio. Lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio. A ver, vos podréis esperar ese juicio donde se va a determinar si recibís o no recompensa con distinta actitud. Si sabés que fuiste un desertor, es una horrenda expectativa de ese juicio, ¿no? Es como los alumnos, ¿vieron? Cuando van a dar el examen. El que no estudió nada, yo cuando paso ahí, yo ya veo, está sufriendo, todavía no empezó el examen, pero sabe que le viene el cero, sabe de una. A ver, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Esta palabra es la que más nos asusta, ¿no? Porque en nuestra mente tenemos cierto complejo, cierto trauma. Yo creo que el creyente está traumado. Ve fuego e infierno. Pero el fuego en la Biblia no se habla, es una figura del infierno, pero el fuego, por ejemplo, en el capítulo 12 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Esta es una expresión usada en el Pentateuco, dice, nuestro Dios es un Dios celoso, fuego consumidor. Y en Isaías dice, ¿quién morará con las llamas eternas? Con el fuego consumidor. A ver, la figura de Dios también es usada como fuego consumidor. Y dice ahí en 1 Corintios 3 que en ese juicio nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y bueno, no hay tiempo ahora de hablar de ese fuego consumidor que tiene, en la Biblia encontramos 4 propósitos de lo que el fuego produce en nuestra vida. Pero acá el concepto es, ese es el fuego del juicio, no es infierno. Está hablando acá de que Él va a tener que enfrentar ese fuego. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? A ver, está comparando al Antiguo Testamento. Decía, el que transgrede la ley de Moisés muere.
Pero ahora, ¿cuánto mayor castigo? A ver, para el creyente la muerte no es un castigo. Yo me muero, me voy al cielo. ¿Dónde está el castigo? ¿Cuánto mayor castigo? La muerte física no necesariamente ahora es el mayor castigo. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereceremos? Y entonces este es un desafío. Acá habla de algo que va a producir temor. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El incrédulo, el que va a estar en el otro juicio, no cae en las manos de Dios. Esta expresión de caer en manos de Dios, solo los hijos caen en manos de Dios. Ahora, uno puede caer en las manos del Padre y puede ser algo muy lindo, muy agradable, que el papá haga upa, un hijo, o puede ser algo desagradable. ¿Qué hace la diferencia? Depende de cómo te agarre. Si te agarra con la cabeza para arriba está todo bien, pero si te agarra al revés, con otra parte del cuerpo para arriba, es horrenda cosa. Yo me acuerdo con mis hijos cuando los agarraba así, empezaban a gritar cuando todavía ni les había pegado, pero ya empiezan a gritar. A ver, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, es una expresión que va a llenar de temor a aquel que sabe que ha desertado, que ha tenido en poco el sacrificio de Cristo y se ha entregado al pecado sin importarle todo lo que él hizo por su vida. Y dice, horrenda cosa, que hermano de Dios vivo. Y entonces hay todo acá una exhortación a volver. Dice, traed a la memoria, es recordá lo que padeciste por la causa de Cristo, cómo abandonaste tus bienes, dejaste todo y ahora vas a volver atrás. Y es un llamado a volver a tener esa pasión, ese fuego. Dice, cuando perdiste todo, salías con gozo predicando el Evangelio igual. Y ahora estás queriendo volver atrás. Es un llamado constantemente. Y entonces dice, no perdáis vuestra confianza. La palabra ahí es no arrojes, no tires esa confianza que en un principio vos agarraste. Porque vas a tener el galardón, porque vas a obtener la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El autor cita a Habacuc. Habacuc capítulo 2. Hace un cambio ahí. Hay muchas veces que el autor hace un cambio de un pasaje para aplicarlo a una situación presente. Habacuc decía, no hablaba de Cristo, decía lo que ha de venir, que era el juicio de los caldeos, va a venir pronto. Así que el que lee esta profecía dice, corra y anuncie. ¿Qué? Que el justo vivirá por la fe. Ese era el mensaje que tenían que dar. Que hay esperanza, que hay salvación. No, los caldeos nos van a matar a todos. No, el justo vivirá por la fe. Y dice, va a venir pronto eso, así que dale, corre. El autor toma esa expresión para decir, ahora nosotros tenemos que vivir en esa urgencia, porque el que ha de venir va a venir y tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para correr y anunciar este mensaje, que el justo vivirá por la fe. El mensaje no cambia. Cambian las situaciones. En aquel tiempo era un juicio, ahora es el Señor que viene y viene la tribulación. Así que dice, vamos, dice, animate, corre. Y termina, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y acá tenemos que describir estas dos palabras, perdición y preservación. Perdición. La palabra es no que se pierde el alma, la palabra es pérdida. Pérdida. ¿Qué es lo que puede perder tu alma? Puede perder el galardón, puedes perder la recompensa. En 2 Juan dice, mirad que recibáis el galardón completo, porque lo podés perder. Y la palabra preservación es ganancia del alma, es la ganancia. La salvación no es algo que yo adquirí. La palabra es ganancia o lo que uno adquiere. La salvación. ¿Cuánto pagaste por tu salvación? Nada. Cristo la pagó por mí. Yo la recibí gratuitamente. La palabra acá es hablando de lo que yo gané con mi vida, que no lo pierdas. Está hablando del galardón, que dice el versículo 35,
Y dice, nosotros no somos de los que retroceden para pérdida, por supuesto, de ese galardón, sino de los que perseveramos, vamos adelante, tenemos fe para seguir, para poder tener la ganancia de nuestro alma. ¿Cuál es la ganancia? La recompensa, el galardón. Y acá hay dos palabras que son muy importantes. Dice, es necesario, fíjate, versículo 35 habla de la confianza. No perdáis vuestra confianza o fe. Porque es necesaria la paciencia o perseverancia. Fe y perseverancia. Estas dos cosas, dice, son las necesarias para poder obtener el galardón. Fe y perseverancia. Justamente va a hablar de la fe en todo el capítulo 11 y va a hablar de la perseverancia en el capítulo 12. Fíjate cómo comienza. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Ves? Habla de la fe en el capítulo 11, describe la verdadera fe. A veces tenemos un concepto distorsionado de fe. Él va a describir cómo funciona la fe, cuál es la verdadera fe, y va después a hablar de la perseverancia en el capítulo 12, de que tenemos que poner los ojos en Jesús. No ponga los ojos en los que han caído. Tampoco pongan los ojos en los que te amenazan. Poner los ojos en Jesús. Y tenelo a Él como modelo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él nos dio el ejemplo, Él no abandonó. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo, ¿no? El ánimo que a veces se cansa, se desgasta, se desanima, se deprime y llegás al punto de desmayo. Dice, no, considera a Jesús, poné a Jesús ahí delante de tus ojos para seguir en esa carrera, perseverando hasta alcanzar la promesa. Este es un poco el desafío que el autor transmite acá en este capítulo 10 y que de alguna manera es la insistencia que él hace en todo el libro. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Pensando en esto, yo me pregunto, ¿un soldado que declina o que hace es un convencido o un convertido? El problema es que si no es... Claro. El problema es que si no es convertido, no es soldado. Sería un infiltrado en el ejército. A los seguidores de Jesús lo siguen, pero Jesús me defiende y dice, ustedes me siguen por esto. Mira, te voy a hacer una comparación, pero ellos no eran soldados todavía. Pero dentro de los soldados de Jesús, para que entiendan la diferencia, tenés a Judas y a Pedro. ¿Sí? Judas no era del Señor. Jesús dijo, no es de todos la fe, hablando de los discípulos, no era del Señor. Entonces lo traiciona a Jesús, ¿no? Y después se arrepiente, pero no fue un arrepentimiento genuino, porque él lo que hizo, ¿qué fue? Fue y se ahorcó. Pedro negó al Señor. ¿Fue un desertor o no? Fue un desertor. Negó al Señor. Pero él era soldado. Judas era un infiltrado, nunca fue soldado. Estaba en el grupo, como Juan dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Él estaba ahí, pero nunca fue genuino. Pedro fue genuino. Ahora, un creyente verdadero puede negar al Señor y Pedro lo negó. Pero el verdadero después se arrepintió y el arrepentimiento de Pedro fue diferente al de Judas. Porque Judas se arrepintió y se ahorcó. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente, pero después volvió y llegó a ser la cabeza de la iglesia. Entonces vos ves que hay creyentes que pueden ser desertores. No son convencidos, se convirtieron, como Pedro. Ellos habían dejado todo. Es difícil que en este grupo haya convencidos, porque ellos mostraron que eran verdaderos creyentes, porque soportaron la persecución, porque si no sos verdadero, vos no vas a perder tu trabajo, tu casa, tu familia, sufrir que te expulsen de tu país, andar errante por zonas como Samaria, que no querían saber nada con los judíos, donde pasaste penurias, pobreza, por la causa de Cristo. Si no sos genuino creyente, ¿cómo vas a soportar todo eso?
Soportaron todo eso, dieron testimonio de su fe. Sí, pero pasaron 30 años y ahora tenían esta nueva amenaza y algunos estaban volviendo atrás. Y estos eran los posibles desertores que el autor les escribe. Llevándolo a hoy en día que estamos viendo una persecución, por lo menos en Argentina, con respecto a la muerte. ¿Cómo te das cuenta de una persona es cristiana, pero tiene que volver a Cristo? ¿En qué momento? O sea, y hoy en día la tenemos un poquito más difícil, porque yo creo que la persecución revela muy fácilmente quién es verdadero o no. Hoy puede haber muchos que tienen apariencia, dice, de piedad, pero con su vida niegan la eficacia de ella. Es decir, tienen una apariencia de ser buenos creyentes, pero su vida da testimonio de que no funciona la verdadera santidad, la piedad. Yo creo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Claro, los frutos dan testimonio de si es realmente salvo o no. No necesito a los frutos Dios para ver si es salvo. Dios sabe, dice Pablo a Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes son sus hijos. Yo no lo sé. Yo necesito ver los frutos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mira, si no vemos los frutos no podemos saber. Esa es la cosa, Dios sabe. A ver, yo te digo, mira, acá suponete que no hubiera ninguna luz prendida, ningún aparato eléctrico prendido, nada que manifieste que hay electricidad. Y viene alguien de afuera, un vecino que se le cortó la luz, viene acá y pregunta, ¿acá hay luz? Nosotros decimos hay luz, ¿hay electricidad? ¿Y vos qué le decís? No sé. No puedo afirmar ni que sí ni que no, porque no hay ninguna ¿qué? Manifestación. Le podemos decir, a ver, para un poquito que probamos, prendemos la luz y ahí sabemos. Pero mientras no haya nada prendido, yo no sé. Bueno, así es con la salvación. Si no hay fruto, yo no sé. Quizás haya electricidad, hay vida, pero yo no la veo, porque no se manifiesta. Dios solamente sabe si es salvo o no es salvo, porque Dios conoce quiénes son sus hijos. Pero yo no lo puedo saber hasta que no veo los frutos. Es que los frutos van a manifestar una cosa o la otra. A ver, yo me acuerdo que teníamos un árbol cerca de casa que lo estábamos por cortar y alguien me dijo, no lo cortes, es un duraznero. Yo dije, hace 20 años que vivo acá, nunca le vi un miserable durazno ahí en la planta. No es un duraznero, sí es un duraznero, no es un duraznero, sí. Mira, ponele que sea, pero nunca dio fruto, ¿para qué me sirve? A ver, el concepto es que el fruto manifiesta lo que es. Y puede manifestar que es un mal árbol o un bueno, pero de alguna forma lo manifiesta. Yo creo que el principio se aplica para ambos lados. ¿El verdadero Hijo de Dios vuelve? ¿Cómo lo conoces que...? No, y por ahí sí. Ponele que en el transcurso se muere. Bueno, moriría sin que yo sepa si era verdadero o no. Pero su salvación no está en duda, porque si era salvo, va a ir al cielo. No, mira, el hijo pródigo cuando estaba con los cerdos, si moría ahí, por ahí nadie le creía que él era su padre, pero él sabía quién era su padre y el padre sabía que él era el hijo. No sé si quedó claro o si... dijiste algo muy importante ahí, no sé si todos escucharon. Nosotros no debemos ser ¿qué? Juez. ¿Te acordás cuando Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña? Los discípulos enseguida reaccionaron y dijeron, Señor, ¿quieres que saquemos la cizaña? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? No, ustedes van a hacer un lío, ustedes van a arrancar el trigo pensando que es cizaña. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? No te pongas en la tarea de juzgar quién es salvo y quién no, vas a hacer un lío bárbaro. Vas a echar a este de la iglesia pensando que era cizaña y era trigo. Y vas a dejar al otro creyendo que era trigo y era cizaña y vos la dejaste adentro.
Vos vas a hacer un lío bárbaro. Dejá que la tarea esa la hagan los ángeles. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Vos seguís sembrando la semilla, dice. El Señor no nos llamó a ser jueces, nos llamó a ser sembradores. ¿No esta pregunta? Sí. Por ejemplo, en un caso extremo, que se sabe que ha habido uno hace poco, de un pastor relativamente joven de una iglesia que tenía un técnico y una esposa, y se suicidó. Sabemos que hay muchas corrientes de pensamiento, tanto teológicas como varias otras imposturas socialmente humanas, donde claramente se dividieron las aguas entre esto, si era o no era. Bien. ¿Qué se hace con eso y qué se hace con el que está cerrado a la idea de que por más que la palabra de Dios diga una cosa y sucedió algo como eso, no? Y por ahí es como que no deja lugar a lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Mira, lamentablemente nosotros somos muy duros con algunas cosas. Por ejemplo, algunos me dicen, no, si se suicidó no era creyente, porque ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Pero el mismo pasaje dice que tampoco ningún mentiroso entra. No somos ya ni homicidas ni mentirosos porque la sangre de Cristo nos lavó. Lo que está diciendo ahí es que si no estás lavado por la sangre y seguís siendo homicida, mentiroso, adúltero, lo que sea, no vas a entrar en el reino de los cielos. Yo veo personajes bíblicos que llegaron a ser el más grande profeta, como Elías, que quiso morir en esa cueva. Le pidió a Dios que le quite la vida. Es la manera cristiana de decir, de suicidarse. Pedirle al autor de la vida que te la quite. Hubo otros como Jonás, que aunque muchos lo critican a Jonás, para mí fue un gran profeta Jonás, con un resultado enorme. Se convirtió toda la ciudad de Nínive. Yo creo que muy mal criticado Jonás, porque Jesús lo pone como ejemplo, ¿no? Y dice la señal de Jonás. Bueno, pero es otro tema. Pero el asunto es que él también quiso morirse ahí. Uno no puede juzgar. No dejemos esto de juicio, ¿no? Uno no sabe la lucha, la crisis por la que estaba pasando ese hombre. No sabes la angustia, la depresión, donde uno puede caer tan bajo que puede llegar a cometer una de las peores decisiones de la vida, que es quitarse la vida. Y con eso hace un daño terrible, terrible a la iglesia, terrible a la familia, terrible para sus hijos. El legado que les deja es terrible. Pero uno no puede juzgarlo porque no sabe el tormento que estaba viviendo esa persona. Pero si es salvo, no dejó de serlo. Y yo no tengo que ponerme en el lugar de juez. ¿Y qué consuelo le voy a dar a la esposa y a los hijos? ¿Hablándoles de qué? ¿De que están en el infierno ahora? ¿Qué consuelo le damos? El consuelo es la esperanza gloriosa que si era un hijo de Dios, Dios lo tiene ahí, en sus brazos. Y que no lo culpen y lo juzguen porque no sabemos todo el sufrimiento y la angustia que lo llevó a tomar esa terrible decisión. Entonces, yo creo que a veces somos muy duros y toleramos otras cosas que son por ahí también que afectan el testimonio, pero lo toleramos, ¿no? Tenemos que, eso es lo que Jesús habló cuando dice, lo que Dios había dicho, misericordia quiero, no sacrificio. Tenemos que actuar con misericordia en situaciones así. Daniel, recién mencionaste a Los Ángeles, ¿no? Y la verdad es que personalmente yo no tengo mucho conocimiento sobre Los Ángeles. Pregunta, hoy en medio nuestro, ¿hay ángeles? ¿Están? Mira, porque vos recién decías que por ahí correspondía algunas cosas a los ángeles. Pero hoy en medio nuestro, ¿están los ángeles? ¿Están viendo cómo actuamos? ¿Están viendo lo que decimos? ¿Escuchando lo que decimos? La carta a los Hebreos menciona en 2 pasajes claramente y directamente a los ángeles. Uno en el capítulo 13, donde dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo no soy uno. Digo, qué corona que me gane, así que no, sigo igual. Yo tampoco nunca me tocó hospedar a un ángel, lo sé bien porque todos los que estuvieron en mi casa morfaron, pero
que si hubieran sido ángeles no hubieran salido volando después. El otro pasaje está en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Está hablando de los ángeles y dice, ¿no son todos espíritus ministradores? La palabra ministradores ahí, proskuneo, es adoradores. Son espíritus adoradores. ¿Te acordás cuando Isaías entró, los ángeles que estaban haciendo? Adorando, ¿no? Diciendo santo, santo, santo. Es adoración. Es un ministerio angelical. Adoración. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Enviados para servicio. Es muy importante este versículo porque en este pasaje dice que Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles tenían un ministerio en el Antiguo Testamento, eran mensajeros, de ahí que deriva el nombre ángel, pero ya no tienen ese ministerio hoy en día. Por eso Pablo dice, si viene un ángel del cielo y te trae un mensaje, no le creas, porque hoy ya Dios no manda mensajes por medio de ángeles. ¿Por qué Dios no manda mensajes hoy por medio de ángeles? Porque tenemos la revelación completa. Entonces, si un ángel me viene con un mensaje nuevo, esta revelación no estaría completa. Entonces, si viene un mensaje, si un ángel baja y te trae un mensaje de parte de Dios, no le creas. Ese ángel es un ángel, pero es un ángel del otro bando, de los ángeles caídos, del demonio. Y vos fíjate que todas las sectas comenzaron con ángeles. Los mormones, el ángel Moroni. Los adventistas también, no tienen nombre, pero dice que un ángel le reveló a esta mujer, a Elena White, lo que había querido decir un pastor con la venida de Cristo. Bueno, y de ahí comienza toda la doctrina de los adventistas. Ángeles, todas las doctrinas falsas arrancan con ángeles. Dice, ángeles ya no tienen más este ministerio de traer mensajes, se acabó, cuando se cerró la revelación. Vemos que le trajeron un mensaje a José, ¿se acuerdan? El nacimiento de Jesús. Pero ya no hoy, porque desacreditarían la revelación de Dios. Pero ¿qué ministerio tienen los ángeles hoy? Dice, son enviados a servicio de los que serán herederos para salvación. Ángeles vienen a nuestro servicio, pero vienen tipo agente secreto. Por eso dice en el capítulo 13 una palabra clave que es sin saberlo hospedaron ángeles. Sin saberlo. Es decir, un ángel que viene a tu casa no te va a decir yo soy un ángel. Siempre les digo a las chicas, cuídense, si alguien te dice que es un ángel, no le creas. No. Yo soy tu ángel, no, bueno, tómatela. A ver, ángeles son enviados, dice, a nuestro servicio y van a venir en momentos especiales y van a ayudar, pero sin saberlo, y desaparece. Hay cientos de historias de personas que dan testimonio sin asegurar en ningún caso, pero no hay otra, y dice el ángel. Yo sé una, yo viví 2 o 3 experiencias que te puedo contar, no, por tiempo no las voy a contar, pero podrían haber sido ángeles, podría no, pero hay una que estoy seguro que fueron ángeles, porque venía de predicar con un muchacho que me llevó, un alumno que llevé de acompañante de una iglesia en La Plata, veníamos a la noche, una tormenta, no se veía absolutamente nada, la lluvia pegaba de frente, en una ruta sin banquinas, tampoco podía pararme porque es un peligro, te pueden atropellar. Manejábamos muy despacio, pero la ruta estaba comida en uno de los bordes, la rueda pegó ahí el borde y el auto fue a parar a una zanja con el agua hasta arriba de las puertas. No podíamos abrir las puertas, no había celulares en ese tiempo, estábamos ahí con el único recurso a nuestra disposición, que era ¿cuál? Orar. Orar porque era de madrugada, ya tipo 1 de la madrugada, no nos quedaba otra que orar. Aparece una camioneta, se bajan 4 gauchos, a la 1 de la madrugada, bajo la lluvia, bueno, se bajan 4 gauchos, enganchan con el auto ahí, con la camioneta tiran, me sacan el auto ahí. Todo bien, todavía uno dice, pero ¿podés asegurar que eran ángeles? Sí, porque cuando terminamos, yo fui a los gauchos
Y les llevé dinero. Les dije, tome, para que se tomen un café. Se mojaron todos, pasaron frío por mí. Tome. Y los gauchos me dijeron, no es nada. Agarraron la camioneta y se fueron. Y yo dije, argentinos no son. Porque que te rechacen plata. ¿Quién es el único que te puede rechazar plata? Los ángeles. Tienen que haber sido ángeles. No, acá te la cuentan y te piden algo más. Sí. Así que bueno, a ver, historias hay cientos, pero la cosa es que hay una realidad. Ángeles pueden aparecer para ayudar, especialmente a misioneros, tantas personas que están predicando en países donde hay persecución, donde hay dificultades. Ángeles pueden estar ahí para proteger. Son enviados por Dios, dice, a servicio de los que serán herederos de la salvación. Ese es el ministerio angelical hoy. Podés catalogarlo en dos partes, adoración y servicio. Adoración a Dios, servicio a los que son herederos de la salvación. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer con él? Hablarles con amor y hablarles con firmeza, mencionándoles, por ejemplo, esto, ¿no? Yo creo que la advertencia tiene que llevarles a ellos a entender, ¿no?, de qué importante es en el tiempo que tengan de vida poder usarla para dar un buen testimonio del Señor. ¿Cuánta gente el diablo ha alejado de Cristo poniéndoles el mal testimonio de alguien, ¿no? Diciéndole, para ser como este, mejor me quedo como estoy. ¿No? Y hablándole, diciéndole, no seas un desertor, el Señor viene pronto, no abandones la causa del Señor. Hay mucho que todavía tenemos que hacer por delante, no abandones al ejército de Dios. Pero hablarle ahí, con amor, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a hablarle a un muchacho que uno que iba con nosotros lo abrazó y empezó a llorar y a decirle, no, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué abandonaste el ejército? Pero llorando y lo conmovió, ¿no? Y el otro muchacho después dice, yo estaba tan endurecido que si me hubieran abierto la palabra de Dios, los hubiera echado de casa. Pero el amor de esta persona me conmovió, ¿no? Y Dios usó eso. A veces Dios utiliza una cosa, Dios utiliza otra. Dios usó en ese momento ese recurso para traerlo al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Porque está en la médula de la bala. Uno le abrió el corazón, pegaron, y lo otro en la columna. Así que dice, no te vamos a poder operar, dice. Así que va a quedar como el postrado. Y le digo yo, Dios no me deja postrado, le digo, porque Dios, si no, sin cabeza, digo yo, y Dios le da sabiduría, entendimiento, inteligencia para que usted me opere. Así que bueno, el medio no se cayó en operarme y me sacaron la bala. Así que bueno, y de ahí me operaron y todo bien. Así que bueno, después hace 10 o 11 meses de rehabilitación, pero después los vi hace poco, los vi a los médicos y me hizo acordar, ¿viste? Él dice, yo te he dicho que no te iba a caminar más, pero yo le dije que nunca me deja postrado Dios. Así que Dios me sanó. Y Dios siempre es fiel, por eso nunca hay que dejar abandonar los momentos más difíciles. Yo creo que hay que batallar contra el enemigo cuando te quiere intimidar o te quiere hacer callar, que él es más fuerte que nosotros. Pero Dios es bueno siempre. Eso quería compartirle que Gracias. Dios. Gracias. Sí, él dijo, ¿no? Ahí Hebreos cita la promesa, no te dejaré ni te desampararé. Ahí hay 5 negaciones en griego que son difíciles de traducir juntas, pero para darles el énfasis que tiene en el original tendríamos que decir, no te dejaré jamás, no, nunca, bajo ningún motivo te dejaré. No, la promesa es cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No es que no vamos a pasar por el fuego de la prueba vamos a pasar, pero la promesa es, yo estaré contigo. Dios nunca nos abandona, aún en medio de la peor situación, ¿no? Y eso es lo que podemos después dar testimonio, ¿no? Los amigos de Daniel estaban en el horno, y ahí ¿quién estaba? El Hijo de Dios con ellos. ¿Una pregunta más? Sí. ¿Cómo sabes que no seas muy convencido? Hay varias cosas que hacen, vos decís, ¿cómo sabés vos mismo? No
no sé cómo explicarlo, Sí, pero sí, no. sí, querés saber si la diferencia. Estar convencido de que, o sea, sabes que sos hijo de Dios, digamos. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La relación con Dios, a ver, ¿qué comunión tenés realmente con Dios si no sos un hijo de Dios, ¿no? No hay una relación. Y tampoco hay esa capacidad que viene del Espíritu Santo porque yo no puedo fabricar cosas humanamente, no puedo fabricar el amor, el gozo, la paz. Eso es fruto del Espíritu. Esta persona que es convencida y que podríamos decir es una persona religiosa, sí, pero no tiene el poder para vencer al pecado. No tiene el poder para tener gozo en medio de las circunstancias adversas. No tiene el poder de amar a alguien que lo aborrece. Porque todas estas cosas son frutos del Espíritu y la persona no las puede fabricar por sí misma. Y el convencido, el religioso, intenta vivir la vida cristiana, pero cae en la frustración, porque no puede. Y no puede vivirla porque no tiene el Espíritu Santo dentro, no tiene el poder de Dios que lo capacita. Yo creo que el convencido es convencido por un tiempo hasta que él mismo se choca con su realidad de que no puede intentar vivir una vida que no tiene. ¿Se puede comparar algo con la palabra de senador en el que la en algún aspecto. La parábola, esa comparación que Jesús hace, no la tengo que exagerar. La aplicación es... vos fíjate que algunos interpretan que cada 4 personas que le predicás, 3 se salvan, porque solamente una semilla no dio fruto, no creció la planta. No, eso es absurdo, no está sacando una estadística Jesús con esta historia. Está contándote 4 clases de terrenos que hay, punto, ¿no? Y algunas semillas duran poco y otras no nacen y otras se las llevan las aves, otras crecen los espinos. Está diciendo distintas posibilidades. Por eso, quizás algún punto de comparación puede haber ahí. Yo no exageraría mucho la interpretación de esa parábola para que encaje en esa explicación. Quizás algo hay, pero no. Es una historia riquísima de enseñanza, sí, pero no la saquemos de su contexto. Sí. El Pampa. Sí. ¿Había una pregunta más por ahí? Bueno, última. Dale. Esta pregunta, la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de nuestro propio espíritu. Somos hijos y a veces, o sea, una cosa que es fácil de darse cuenta es cuando yo estoy teniendo discernimiento espiritual de algo que por ahí antes no comprendía en palabras, que ahora por medio de un enseñador, una persona como vos, yo adquiero ese conocimiento. Eso tiene que servirme a mí para darme cuenta que estoy entendiendo que hay algo que está hablando en mí que afirma que realmente lo estoy pensando. Sí. Hay múltiples formas en que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, sí, sin lugar a dudas. Produciendo el fruto, dándonos discernimiento, dándonos esa convicción con la que podamos, llamar a nuestro Padre, Abba Padre, es decir, muchas formas en que el Espíritu trabaja en nuestras vidas y que uno toma conciencia de que es un hijo de Dios. Yo creo que acá el problema de estos presentes, yo creo que ellos tenían conciencia de que eran hijos de Dios, pero que el temor los estaba llevando a buscar una salida. Y no los juzgo, ponete en su situación. Vos por ahí tenés hijos pequeños, porque son creyentes de segunda generación, calculá que podrían tener, cuando sus padres se fueron, ponele que tenían 10 años, ¿no? Ahora ya tenían 40, y ahora tenían hijos chiquitos, y ahora viene la amenaza de Nerón con los romanos que te están buscando para matarte a los leones, y vos decís, ¿y mis hijos? Y yo tengo allá en Jerusalén, quedó un tío que tiene plata, que nos puede dar trabajo, volvamos a Jerusalén, ¿no? El pensamiento humano, ¿no es cierto? Y el autor que les escribe, no hay que retroceder. No está en contra de buscar una salida, está en contra del testimonio
Porque a ese tío vos no le vas a predicar el Evangelio jamás, porque te va a mirar toda la vida como diciendo, si Jesús era el Mesías, ¿qué pasó con vos? ¿Por qué volviste? No le vas a convencer nunca. Y de pronto el autor los está llamando a confiar en la promesa, confiar en la palabra, no buscar salidas humanas, confiar en el Señor, lo mejor. Y por eso le da la lección de la fe en el capítulo 11, tremenda lección de la fe. Y la fe no es pensar que Dios me va a dar todo lo que yo quiero, eso es expectativa. No es el genio de la lámpara de Aladín que yo le pido y Dios me da. La fe es la fe para confiar en su persona ante circunstancias que por ahí no son las que uno quiere pasar, pero confiar que Dios está ahí conmigo, no me va a soltar, va a estar conmigo, y bueno, y confiar en el propósito de Dios, y todo eso enseña ahí el capítulo 11, y por eso después en el 12 dice, vamos, corramos, sigamos, hay que seguir hasta el final, no abandones. Creo que de alguna manera muy resumida, ese es el mensaje en estos próximos capítulos de Hebreos. Muy bien, creo que cumplimos con la hora, espero que las preguntas que hayas hecho pueden haber quedado respondidas. Si no, si querés acercarte después, podemos seguir charlando, no hay ningún problema. Y si alguno quiere el libro, después me ve, ahí atrás tenemos algunos que trajimos para poder dejarles. Muchísimas gracias, nos vemos esta noche.